Después vamos a continuar con lo que es el módulo, ¿ya? Ya. Entonces, doy la bienvenida a esta clase de hoy día. Nos van quedando poquitas clases, ¿cierto? Para terminar este año, ya con todos los contenidos que nosotros tenemos que trabajar en el área de las ciencias naturales. Ya voy a empezar compartiendo mi pantalla para que comencemos a revisar lo que fue el ensayo de la semana pasada. Vamos a ir viendo las preguntas. Como les decía, hay algunas preguntas que no están como muy dentro del temario y otras que sí, ¿ya? A veces se cargan un poquito también a un módulo en particular, ¿ya? Pero la idea es que, más que nada, como les digo, es hacer el ejercicio, ¿verdad? De tener la posibilidad de hacerlo. Ya vamos a empezar a compartir pantalla. Voy a revisar mi internet porque tengo que cambiarme de red para que quede la... Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a empezar entonces, que la idea es que también no nos perdamos con las conexiones. Ya. Este es el ensayo, ya que ustedes tuvieron que realizar la semana pasada, ¿cierto? Ya, entonces, esta era una primera pregunta de aplicación que principalmente tenía que ver con la capacidad que tienen de flotar, ¿cierto? Decía la laguna Céjar, está ubicada en el Salar de Atacama, en el norte de Chile, es conocida por las personas que pueden flotar fácilmente en ella. La composición química de sus aguas se muestra en la siguiente tabla, ¿ya? Esa es la composición química, siendo el mayor porcentaje el sodio, 78,1%. ¿Ya? Y de acuerdo con la información de la tabla, se puede afirmar sobre la composición química. Seleccionar una. ¿Ya? La elevada concentración de sodio permite la flotabilidad. ¿Ya? Esa era la respuesta correcta. Si ustedes se dan cuenta, dentro del contexto de la pregunta, nos da el dato que esta laguna se caracteriza porque las personas pueden flotar fácilmente en ella. ¿Ya? Entonces no está dando información, nos va a preguntar acerca de ello. ¿Ya? Y de acuerdo con la información de la tabla, ¿qué se puede afirmar sobre la composición química de la laguna? ¿Ya? Entonces, aquí habían alternativas que obviamente se podían ir descartando en esta pregunta. Por ejemplo, decía el solvente es el sodio porque es mayor, en mayor cantidad. No, porque el solvente es el agua, po, es una laguna. El agua está constituida por el agua es el solvente y en ella se van a disolver estos distintos tipos de solutos que estaban acá, ¿ya? Ahí decía que si el sodio, el solvente es el sodio porque está en menor concentración, tampoco, po, tampoco podía hacerlo, ya no es solvente por ningún lado, ya, sino que tanto el sodio, el boro, el arsénico, los carbonatos son solutos que se disuelven en agua. ¿Ya? Y después decía la radiación solar produce la concentración de los solutos. Esa era un cazabobo porque en realidad no tenía nada que ver. ¿Ya? Entonces había más que nada aquí que analizar el dato importante que nos estaban dando con respecto a la flotabilidad, ¿cierto? Y efectivamente la elevada concentración de sodio, porque es el único que está elevado, sodio 78,1 gramos por litro, ya es lo que permite la flotabilidad en esa laguna. ¿Ya?
Después la pregunta número 2 decía, de las siguientes sustancias, ¿cuál es insoluble en un medio acuoso? Ya es decir, que no se puede juntar. Recuerden que nosotros vimos soluto solvente, ¿ya? Aquí la respuesta correcta era la margarina. ¿Qué pasa cuando a mí me cae un pedacito de margarina, no sé, en mi té o lo mismo, el aceite, ¿ya? Queda ahí. Por lo tanto, es insoluble en un medio acuoso, la margarina, porque la sacarosa, que el azúcar común, el cloruro de sodio, la sal común no podían ser. O sea, y lo único que podrían ustedes haber pensado la margarina y el sulfato de cobre, ¿ya? Pero la margarina era la correcta porque todo lo que tenga grasita no se puede disolver, es un lípido. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una disolución sólido-sólido? En este caso era el bronce, ¿ya? La número 4, ¿cuál de todas estas definiciones corresponde a un oxidante? Ya ahí también lo trabajamos nosotros en clase, vimos las reacciones de óxido-reducción, ya, y dijimos que cuando una sustancia se reduce, ¿cómo podíamos definir una sustancia oxidante? Ya, sustancia que se reduce y cuyo número de oxidación disminuye. Ya, ahí hay que revisar también las definiciones que se trabajaron. Con relación a la siguiente reacción química, es correcto decir que corresponde a una reducción. ¿Ya? La 6 decía las bases, también llamadas alcalis, en árabe alcali significa cenizas vegetales, fueron caracterizadas en un principio por oposición a los ácidos. Estas eran sustancias que intervenían en aquellas reacciones en las que se conseguía neutralizar la acción de los ácidos. ¿Cuál de las siguientes propiedades pertenece a las bases? ¿Tienen sabor amargo? Sí, recuerden que las sustancias básicas ya tienen un sabor amargo a diferencia de los ácidos y colorean el azul en papel tornasol también. Esas eran las dos respuestas correctas, ya, la 1 y la 2, ya, porque los ácidos colorean de rojo el papel tornasol, ya. Perdón, ahí sí. Ya, después decía la número 7, si se agrega una sustancia desconocida X a un vaso que contiene agua, se observa que aumenta la acidez. Entonces, si aumenta la acidez, va a disminuir el pH. Recuerden que a medida que más ácido es la sustancia, menor es su pH. Ya los pH de 0 a 1 son muy ácidos. Ya, por lo tanto, va a disminuir. Christopher, buenas noches. Buenas noches a los que se están integrando. Estamos haciendo la revisión de la prueba de la semana pasada. Ya, decía la número 8, Sandra empuja una caja, luego su amiga Macarena tira de ella, tal como se representa en la imagen. Respecto de las fuerzas aplicadas por las dos niñas en ambas situaciones, su dirección es diferente, pero su sentido es el mismo. ¿Ya? Esa era la respuesta correcta. Lo que está marcando hay un vector. La 9, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo colocado a 6.400 kilómetros del centro de la Tierra es mayor que la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre el mismo cuerpo colocado a 6.400 kilómetros del centro de la Luna. Esto se debe a que la masa de la Tierra es mayor que la masa de la Luna. Y ahí eso en realidad lo podrían haber sacado como por descarte. Ya, pero qué bueno que la pudo hacer. Por lo menos pudieron hacer su prueba. Ya la número 10 decía respecto de los principios de Newton, se afirma que si sobre un cuerpo, y ahí la idea era que ustedes leyeran cada una de las alternativas y vieran cuál era la correcta. La B, la fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo, ¿ya? Cuando una fuerza neta es nula, hablamos de cuando un cuerpo está en reposo, cuando está quieto. Significa que ahí la fuerza es cero.
Ya, la 11, se trata de un movimiento en que las partículas oscilan en la misma dirección en que se propaga la energía. La afirmación corresponde a una onda longitudinal. La 12. Se toca una nota do con una frecuencia de 523 Hz y con un violín, con una trompeta. Si se cierran los ojos y se escucha con atención, se pueden diferenciar ambos instrumentos. ¿A qué cualidad del sonido se debe aquello? A la intensidad, al timbre, el tono, la frecuencia. Ahí era el timbre, ¿ya? Una estrella completa un giro de 10 segundos. ¿Cuál es su frecuencia y periodo? Selecciona una. Ahí era 0,1 Hz y 10. Ya, nosotros a la próxima semana, para que no se asusten, tenemos, la próxima semana yo tengo planificado ejercicios, ya ejercicios que van a tener relación con la materia que vimos acerca de sonido. Ya vamos a volver a trabajar un poquito con fuerza y vamos a trabajar con energía, ya son los objetivos que tenemos que trabajar hoy día en la clase, ¿ya? Así que ejercicios vamos a ver la próxima semana. Queda poquito para que se termine el curso y ustedes puedan dar su ensayo. Ya, la 14 decía, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, la velocidad 0 igual a 20 metros por segundo, su energía cinética es el punto más alto. Ya es de 0 joule. Ya también esas preguntas son preguntas que vamos a poder resolver en las siguientes clases porque vamos a trabajar en las clases que quedan ya en ejercitar. Se hace girar una piedra horizontalmente en forma circular a través de una cuerda atada a ella. En un instante la piedra se suelta de la cuerda. Si no existiera aceleración de gravedad ni roce en el aire, la piedra tendría un movimiento de tipo rectilíneo uniforme. ¿Ya? En la siguiente imagen, la fuerza que se representa con la flecha número 1 es la fuerza de roces. Recuerden que siempre la fuerza que se opone al movimiento de un objeto es la fuerza de roce. ¿Ya? ¿En qué situación se aprecia el efecto del roce estático? En un libro sobre una mesa, ¿ya? Porque está quieto, a eso se refiere. En cambio, todas las otras estaban representando posibles movimientos. La 18, la diferencia entre célula procarionte y eucarionte es el núcleo. Se tiene una muestra de células de origen desconocido. Hasta ahora el análisis ha revelado la presencia de mitocondria, núcleo y peroxisoma. Otros análisis son necesarios para detectar los restantes organelos. Según este antecedente, esta muestra de células puede provenir de una célula animal o vegetal. Recuerden que la célula eucarionte ya puede ser tanto animal como vegetal. Y los tres organelos se encuentran ahí. Por ejemplo, si aquí hubiesen puesto un cloroplasto, ahí hubiésemos dicho que es una célula del tipo vegetal, porque las células vegetales tienen cloroplasto. Pero no es el caso, no nos dieron esa información. La 20 decía, si la célula eucariante fuese un símil de una ciudad y los organelos fueran diversas empresas esenciales, ¿qué representaría la mitocondria? La central energética. Ya recuerden que la energía se guarda en la mitocondria es la que produce la energía en forma de ATP. ¿Ya? La 21, para representar el medio interno y el medio externo de una célula, se dispuso una bolsa de papel celofán con agua y azúcar dentro de un vaso de precipitado, el que contenía agua y azúcar en una concentración distinta a la del interior de la bolsa de celofán. De esta manera, el celofán representa la membrana celular y su interior, el medio interno de la célula, mientras que el agua en el vaso de precipitado, el medio exterior. Esto se puede visualizar en la siguiente imagen. ¿Ya? Fíjense la imagen, después de 60 minutos, fíjense lo que le pasó a la bolsa que estaba en el interior. Ya aumentó la concentración. Entonces,
Después decía, después de un tiempo se puede observar que el volumen de la bolsa ha aumentado. Esto se debe a que el celofán es semipermeable, las concentraciones de azúcar es mayor al interior de la bolsa, una bomba transportadora impulsó agua al interior de la bolsa, selecciona una. Ya solamente a través de esa imagen nosotros podríamos sacar como conclusión que el celofán es semipermeable. ¿Ya? Por lo tanto, el celofán vendría a representar la que es la membrana plasmática. ¿Ya? Eso es lo que está representando ahí el papel celofán, la membrana plasmática. De acuerdo con las estructuras de las células animales y vegetales, ¿qué actividad puede realizar la célula vegetal que no puede realizar la animal? La correcta era elaborar carbohidratos a partir del dióxido de carbono. Recuerden que la célula vegetal tiene cloroplasto. Y el cloroplasto lo que hace es fijar el dióxido de carbono del medio ambiente y lo transforma en carbohidratos, ya lo transforma en sus alimentos. Ya, la número 23. 23. Ya, si al medir el diámetro de la caja torácica de una persona evidenciamos un aumento de la medida, es posible afirmar que esto está ocurriendo el proceso de inspiración. ¿Ya? ¿Alguien más llegó o no? No. ¿Por qué es importante la formación de la orina? Ya, y ahí estaban las alternativas, ¿cierto? Debido a que se mantiene un balance corporal de agua, sales y desechos. ¿Ya? Aquí se podrían haber confundido con la letra D, decía porque permite eliminar agua, desechos y nutrientes. ¿Ya? Pero la orina uno no elimina nutrientes. Porque si estamos eliminando algún nutriente, como por ejemplo la glucosa, significa que nuestro cuerpo está mal, está fallando. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta era esa. Permite mantener un equilibrio dentro de nuestro organismo. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Daniel, si quieres, ¿se salió el Daniel ya de la clase? Ya, para que le avisen que en un rato más se conecte, porque yo terminando el ensayo voy a empezar con materia. Así que ahí le avisan, por favor, por vía interna. Ya, la 25. Observe la siguiente imagen del Parque Nacional Río Clarillo, ubicado en la región metropolitana, y responda. ¿A qué nivel de organización corresponde? Ya aquí vemos varios animales, ¿cierto? Vemos a los zorros, vemos a las arañas, habían árboles, ¿cierto? Una lagartija, por lo tanto, estamos hablando de un nivel de comunidad. No es organismo porque si no debería haber habido solo un organismo. No es población porque si no debería haber habido solo una población, por ejemplo, de zorros, ¿ya? Y la biosfera tampoco, porque cuando hablamos de biosfera hablamos de todo el planeta, así que es muy amplio, ¿ya? La 26 decía, las abejas que recolectan néctar para alimentar a sus colonias también transportan el polen entre las flores que visitan a través de la polinización, lo que favorece la reproducción de las plantas. Las aves y los mamíferos también suelen alimentarse de los frutos y las semillas. Ingeridas posteriormente son depositadas a través de la dispersión de semillas, a través de sus excretas y en sitios alejados de la planta madre, lo que promueve la colonización de las plantas. De acuerdo al texto, ¿cómo será el tamaño de la población de ambas especies pasado un tiempo? Ya había que seleccionar una alternativa y dentro de lo gráfico la más acertada era la letra C, porque si se daban cuenta, eh, esta es una relación alimentaria, ¿cierto? Que es beneficiosa tanto para las abejitas como para las plantas, ¿ya? Por eso que ambas iban aumentando. Ya en ningún lugar acá se da como, por ejemplo, el dato de que una especie disminuyó en un momento dado y después aumentó, como para hacernos pensar que podría haber sido el gráfico número uno, ¿ya? Pero aquí ambas especies están viéndose favorecidas, por lo tanto, a través del tiempo van a ir
en aumento. La 27 decía, si a una persona se le extrae el intestino delgado y se une a su estómago con su intestino grueso, ¿qué le sucedería a esta persona? No absorbería los nutrientes de los alimentos, no presentaría enfermedades como la desnutrición, bajaría de peso. Ya ahí eran todas las alternativas. Ya recuerden que el intestino delgado es la parte que permite la absorción de los nutrientes, específicamente el duodeno. Ya, por lo tanto, esa función se vería mermada. Que obviamente esa persona, si no absorbe nutrientes, se desnutre, ¿cierto? Baja de peso. La 28. El hígado es un órgano que se encuentra encargado de la detoxificación del organismo y los hepatocitos son las principales células encargadas de esta función. En relación a esto, ¿qué organelo debiese estar presente en gran cantidad en este tipo de células? Ya el retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi, mitocondria o retículo endoplasmático rugoso. Siempre que hablemos de detoxificar o de limpiar, ya debemos acordarnos del complejo de Golgi. La 29, la tasa metabólica basal depende de la edad, el sexo o la actividad física, depende de las tres. Ya, siempre que calculamos la tasa metabólica basal, se necesita saber esas tres características. Ya, para la tasa metabólica basal es finalmente la cantidad de calorías que nosotros debemos ingerir diariamente. ¿Ya? Y para saber esa cantidad de calorías, necesariamente debemos saber la edad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es distinta la cantidad de calorías que debe comer una persona, un niño, un joven, un adulto, ¿ya? El sexo, también es importante saber si se trata de un niño, de un varón o de una mujer, ¿ya? Porque obviamente se come diferente, pues, los gastos de energía son distintos. Y la actividad física también. Se necesita saber si la persona es sedentaria, si la persona hace ejercicio, si la persona lleva un ritmo de ejercicio diario. Por lo tanto, esos tres son factores importantes porque uno no va a comer, bueno, uno realmente come mal, pero eso sería lo ideal, considerar para poder determinar en definitiva la cantidad de calorías que debiésemos consumir. Y la 30 decía en una población hipotética de animales con comportamiento social, se ha determinado estructura para una época determinada, Ya ahí están los machos, las hembras, y están clasificadas de acuerdo a los grupos etarios, ¿cierto? Que son los jóvenes, los adultos y los ancianos. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? ¿Ya? Y aquí, si se fijan en las bandas, estas bandas de acá van a representar las cantidades, ¿ya? Es decir, la cantidad de individuos. Amarillos machos, azules hembras, ¿ya? Y aquí está el grupo de los ancianos, tanto machos como hembras, el grupo de los jóvenes y el grupo de los adultos. El grupo de los adultos lo vemos un poquito disminuido, ¿verdad? Tanto hembras como machos. Las barritas son más chicas, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta correcta era que los individuos adultos tienen una mayor tasa de mortalidad, ¿ya? En una época determinada. Ya, ese era el ensayo que ustedes tenían que desarrollar, ¿ya? Listo. Le pueden avisar al compañero que se una a la clase nomás porque a Daniel Vázquez, por favor, porque voy a empezar a ver la clase de hoy día, ¿ya? Así que si alguien puede internamente avisarle, se agradecería, ¿ya? Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Ya, como les decía, hoy día nos toca continuar con todo lo que es eh, el módulo de física, ¿cierto? Ya vamos a ver la última parte del módulo porque la próxima semana vamos a hacer resolución de problemas y después de vuelta ya de las vacaciones de septiembre, porque en septiembre
esa semanita del 18 se va a hacer un receso de esos 2 días, de lunes y martes, creo. Ya, así que vamos a la siguiente. Ya vamos a ir reforzando todo lo que son los ejercicios principalmente del área de la física, ya que quedaron ahí pendientes algunos ejercicios. Por lo tanto, hoy día vamos a ver la parte teórica y las 2 siguientes clases vamos a ver ya todo lo que es ejercicio y algunas definiciones que no se nos pueden olvidar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Ya, hoy día nos corresponde trabajar ya con un concepto. ¿Alguien me habló? Ah, ya, muchas gracias, Christopher. Ya, hoy día nos corresponde trabajar con el concepto de energía. Ya, y dentro del concepto de energía vamos a ver varias definiciones de lo que tiene que ver el trabajo, el roce, el calor, la temperatura, el momentum. Y también vamos a ver el principio de conservación de la energía o del momento, ¿ya? Todo eso dentro de lo que es la física, ¿ya? Ya quiero que se fijen en esas imágenes que están ahí. ¿Hay algunas preguntas? La idea es que ustedes puedan recordar algunos conceptos que a lo mejor ya los vieron en algún momento, ¿ya? Y como dice ahí, ¿qué tienen en común los objetos y aparatos que se observan? Utiliza los conceptos de fuerza, movimiento y energía para elaborar tu respuesta. ¿Ya? Describir qué relación tiene la fuerza y el movimiento en cada caso y qué entiendes por trabajo. Ya les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes puedan observar bien esas imágenes, esas 4 imágenes que están ahí, y puedan ir respondiendo esas preguntas que están. Ya siempre aplicando esos conceptos, fuerza, movimiento, que ya los vimos, inclusive los vimos en las clases anteriores, ¿ya? Y energía para elaborar tu respuesta. Ya veamos entonces, ¿qué tienen en común los objetos y aparatos que se observan? ¿Quién me puede aportar ahí? ¿Qué tienen en común? Considerando estos conceptos de fuerza, movimiento, energía. A ver, voy a minimizar acá para ver si me... A ver, Christopher, levanto la mano. ¿Qué tienen en común?
tienen en común, profe, de que cada uno tiene a ver, ¿cómo le explico? Cada uno tiene una fuerza de gravedad, ¿Ya? sí, y una fuerza de roce, ¿Ya? Tú ves fuerzas ahí presentes. ¿sí? ¿Ya? ¿Qué Eso, más? eso, profe. No, Gracias. de nada, profe. ¿Quién más quiere agregar? ¿Qué tendrán en común estos objetos? Ya aparte de lo que mencionaba el compañero, que existe la presencia de fuerza. ¿Quién más? A ver, revisemos acá respuestas, creo que están dando respuestas. A ver, Aparte de la fuerza, el movimiento, profesora. ya. ¿Qué pasa con el movimiento, Mabel? A ver. Por ejemplo, bueno, mirando el avión, eh, tiene un movimiento recto con el juego también, no sé cómo se llama el juego ese que está abajo. Es tenis. Es lo que veo yo, no sé si está bien o no. Ya, usted dice que hay movimiento. En cada Sí, una de fuerza las y imágenes hay movimiento. movimiento. Ya, ahí tenemos que en cada una de las imágenes hay fuerza, hay movimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa con la energía? ¿Se necesitará de la energía para que eso se lleve a cabo? Sí, profesora, necesita fuerza, energía, Ya, perdón. de energía, ya, sí necesita de energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen en común esos objetos y aparatos que se observan? ¿Cierto? Que en los cuatro, vemos que existe movimiento, que para que exista movimiento necesitamos también la presencia de energía, ¿ya? Y también hay fuerzas actuando en cada una de las imágenes que se puede observar. Después decía, describe qué relación tiene la fuerza y el movimiento en cada caso, ¿ya? Describir qué relación tiene la fuerza y el movimiento en cada caso, ¿ya? Alguien, por ejemplo, si nos vamos al caso de la raqueta con la pelota, ¿qué pasa con este señor que está acá? Está aplicando una fuerza, ¿verdad? Está aplicando una fuerza para poder pegarle a la pelota. Lo mismo pasó acá. O sea, este balón de básquetbol no llegó acá arriba milagrosamente, sino que alguien lo lanzó. Y esa persona que lo lanzó también aplicó una fuerza. ¿Ya? Este carrito que va por estas vías ¿cómo se llaman estas cuestiones? Montañas rusas, ¿cierto? También se está aplicando una fuerza y lo mismo, la fuerza de los propulsores para que este avión pueda volar. Por lo tanto, para que se genere recuerden que el movimiento, ya hay, para que un objeto esté en movimiento necesitamos también aplicar una fuerza, ¿ya? Y de ahí asociamos a este concepto que está aquí, el de trabajo, ¿ya? Generalmente nosotros cuando hablamos de trabajo lo relacionamos con nuestro trabajo de la vida diaria, ¿cierto? Con los distintos oficios o trabajos que se desarrollan. Ya sin embargo, en física tienen relación con el concepto de fuerza y movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el movimiento, eh, es el cambio de movimiento que se produce debido a una fuerza. Eso es lo que nosotros entendemos por trabajo en física, ¿ya? Es decir, se va a lograr un trabajo cuando hay algo cambia de movimiento, ¿ya? Y ese movimiento es producido por una fuerza, ¿ya? Por ejemplo, este señor que está aquí, ¿cierto? En esta imagen se está realizando un trabajo. ¿Por qué? Porque él mueve la raqueta para golpear la pelota, ¿ya? Y está aplicando una fuerza, por lo tanto, hay un cambio de movimiento que está siendo generado por la fuerza que ejerce el señor al golpear la raqueta contra la pelota, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a incorporar el concepto de energía,
¿ya? Y este concepto científico fue propuesto hace varios siglos atrás por el físico Tomás Young, ¿ya? Fíjense, en 1807, desde esa época que ya se habla de este concepto, ¿ya? Y él definió la energía como la propiedad que tienen los cuerpos para transformarse o ser transformados, ¿ya? Ahora, el concepto actual de energía se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar un trabajo que le permite producir cambios en el mismo o en otros cuerpos. ¿Ya? Ese es el concepto de energía, la capacidad de un cuerpo, ¿ya? Para realizar un trabajo. Por ejemplo, la energía que tenía este señor, ¿ya? Esa es la capacidad que tiene ese cuerpo, ¿ya? Para poder golpear la raqueta contra la pelota y de esa manera realizar un trabajo, que en definitiva es que la pelota pueda cruzar la malla y llegar al otro lado, ¿ya? Ahora vamos a encontrar distintos tipos de energía y la energía una de las más importantes también que se trabaja dentro del área de la física es la energía cinética, ¿ya? Que es la energía del movimiento y se define como la capacidad que tiene un cuerpo que se mueve para realizar un determinado trabajo, ¿ya? Y esta energía la posee todo cuerpo en movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos moviendo, cuando nosotros estamos caminando, cuando estamos corriendo, nuestro cuerpo tiene energía cinética, ¿ya? Es la Si nosotros vamos en un auto, el auto es el que se está moviendo, por lo tanto el auto tiene energía cinética, ¿ya? Si un perrito está corriendo, el perrito tiene energía cinética porque se está moviendo, ¿ya? Entonces la energía cinética tienen que relacionarla inmediatamente con la energía del movimiento porque es la energía que permite que en definitiva un cuerpo se pueda mover y realizar un trabajo, ¿ya? La expresión matemática que representa la energía cinética de un cuerpo de masa m y rapidez v está dada por la siguiente ecuación. ¿Ya? La energía cinética va a ser igual a 1/2, ¿ya? De la masa por la velocidad al cuadrado, donde S es la energía cinética del cuerpo y esta va a ser medida en una unidad que se llama joule, ¿ya? Es importante señalar que la energía cinética siempre tiene un valor positivo, ¿ya? Porque como los cuerpos se están moviendo, siempre va a tener un valor positivo, ¿ya? Como les dije, la próxima semana nosotros vamos a hacer ejercicios de varias cosillas que hemos visto revisando, hemos estado revisando esta última semana, ¿ya? Y dentro de eso justamente es aplicar esa ecuación, ¿ya? La energía cinética depende de la masa y de la rapidez de los cuerpos. Exactamente, porque su ecuación lo dice, ¿ya? Miren, siempre las ecuaciones químicas, perdón, las ecuaciones en general me están dando la información de lo que es relevante, ¿ya? Para yo poder calcular la energía cinética necesito saber la masa que tiene un cuerpo y necesito saber la rapidez ya que adquirió ese cuerpo. ¿Y por qué la rapidez? Porque estamos hablando de la energía que permite el movimiento, ¿ya? Para que un cuerpo pueda realizar un trabajo. Por lo tanto, siempre que un cuerpo, una rapidez X, va a estarse moviendo, ¿ya? Entonces, fíjense en este ejemplo de acá. Este auto va a 60 kilómetros por hora y tiene menor energía cinética y este que va a 80 kilómetros por hora tiene mayor energía cinética. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la velocidad de este es mayor. ¿Ya? Por eso que va a tender a aumentar en la energía cinética. ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo dos vehículos, ¿cierto? Un camión y un auto. Van a la misma velocidad.
60 kilómetros por hora, pero el camión tiene mayor energía cinética. ¿Por qué? Porque el camión tiene mayor masa, ¿ya? Este camión es mucho más grande que este auto, por lo tanto, al tener mayor masa, hace que dentro de la ecuación la energía cinética sea mayor para este camión. Es decir, yo necesito mayor cantidad de energía para poder mover este camión, ¿ya? Aunque ambos van a con la misma rapidez, ¿cierto? Pero al ser esto de gran tamaño, va a necesitarse mayor energía cinética para lograr que se mueva, ¿ya? El otro tipo de energía que existe es la energía potencial gravitatoria. Y como decía el compañero hace un rato ahí todo tiene gravedad, ¿cierto? Ahí va a actuar la fuerza de gravedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, todos los cuerpos que estamos en este planeta, ya estamos sometidos bajo esta fuerza de gravedad que a nosotros nos permite mantenernos de pie en un lugar, ¿ya? O que los objetos tiendan a caer. Entonces, esta energía potencial gravitatoria tiene que ver con esa capacidad, ¿cierto? Con esa fuerza de gravedad. Y es la capacidad para realizar trabajo en función de la altura y la masa, ¿ya? Y recibe este nombre debido a la existencia del campo gravitacional terrestre. ¿Cuál es la expresión matemática que nos va a permitir a nosotros representar y posteriormente calcular la energía potencial gravitatoria? ¿Ya? Perdón. Es la siguiente. ¿Ya? La expresión matemática representa la energía potencial, EP, ¿ya? Donde M corresponde a la masa del cuerpo, que va a ser medida en kilogramos, G es la aceleración de gravedad, H es la altura medida en metros, ¿ya? Entonces nosotros si quisiéramos saber cuál es la energía potencial gravitatoria de esta niña que se tiró de un paracaídas, tendríamos que conocer la masa en kilos de esta niña, ya que yo digo vulgarmente porque en realidad uno usa el término de peso para todo, pero en realidad es la masa, la masa. ¿Cuántos kilos de masa tiene esta persona, ¿cierto? La aceleración de gravedad y h es la altura, es decir, desde qué altura ella se tiró de ese paracaídas, ¿ya? Que va a ser medida en metros. Entonces, el paracaidista posee una energía potencial gravitatoria y depende de la altura desde la que se lanzó, ¿ya? Y también va a depender también de la masa, porque siempre la aceleración de gravedad va a ser la misma, ¿ya? Pero aquí va a variar porque es distinto, por ejemplo, una persona de 70, de 80, de 100 kilos, ¿cierto? Y que se van a tirar a la misma altura. Se pueden tirar de la misma altura, pero igual va a haber una variación, ¿ya? Ahora, ¿cómo relacionamos conceptos que tienen que ver con la energía cinética y también con la energía potencial? ¿Ya? Tenemos que decir que todos los cuerpos tienen una cantidad de energía potencial. Un cuerpo en reposo tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque ese cuerpo en reposo podría empezar a moverse. Por ejemplo, si yo me quedo quieta en mi sillón, ¿ya? Yo tengo una energía potencial. Si me empiezo a mover, esa energía se transforma en energía cinética. Entonces, revisemos lo que pasa en estos esquemitas. Ahí dice, ¿por qué el deportista no se eleva más en un extremo que en el otro? Esto ocurre porque la energía mecánica se mantiene constante. Mientras uno disminuye, la otra aumenta, traduciéndose esta relación de la siguiente expresión. Energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, que va a ser una constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la energía cinética disminuye y la energía potencial aumenta en la misma cantidad y viceversa, manteniéndose siempre el mismo valor para la energía mecánica.
Por ejemplo, este niño aquí se está moviendo por esta rampa. ¿Ya? Vamos a ver un número, no sé, 100, 150, ¿ya? 150 joules, pero llega acá, está quieto, y ahí se transforma en energía potencial, ¿ya? Porque ya no está en movimiento, se quedó quieto, ¿ya? Y va a ser igual los 150 joules, va a ser lo mismo. Después el niño se vuelve a mover, llegó acá, vuelve a estar quieto, ¿ya? Es decir, la energía, este es un caso bien fácil que nos permite entender que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se va transformando, ¿cierto? Y en este caso, la energía cinética del movimiento se transforma en energía potencial cuando el cuerpo está quieto o en reposo. Ya, por ejemplo, un vehículo que está en movimiento, ese vehículo tiene una energía cinética durante su movimiento, pero cuando ese vehículo para, queda quieto, ¿ya? Por lo tanto, esa energía se transforma en energía potencial, ¿ya? Y hay un principio, como yo les decía, de conservación de la energía, pero como estamos hablando de física, hablamos de la conservación de la energía mecánica, ¿ya? Y es la capacidad total de realizar un trabajo mecánico y corresponde a la suma de la energía cinética y la energía potencial, ¿ya? ¿Y por qué un trabajo mecánico? Porque en definitiva un cuerpo se está moviendo, ¿ya? Hay un cuerpo que se mueve producto de una fuerza, ¿ya? Y eso genera un cambio en el movimiento. Por lo tanto, estamos realizando un trabajo, ¿ya? Y es mecánico, ¿ya? Porque es en definitiva un cuerpo o un móvil lo que se mueve, ¿ya? ¿Y cómo definimos el trabajo mecánico? El trabajo mecánico se designa con la letra W, ¿ya? Y es el producto de la fuerza aplicada por la distancia que recorre esa fuerza en su misma dirección, ¿ya? Por ejemplo, si yo muevo un objeto, yo muevo una caja, ya puedo mover una cajita, esa caja se va a desplazar, va a recorrer una distancia y yo voy a estar aplicando una fuerza. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando hacen el aseo en su casa, mueven los sillones. Ya hay sillones que son más pesados, entonces lo que hacemos nosotros es deslizarlos, ¿cierto? Lo empujamos desde un lugar X y llega a otro lugar. Ya si yo quisiera, tendría que medir la distancia, es decir, cuánto se desplazó el sillón, 1 metro, por ejemplo, ¿ya? Y tendría que saber también la fuerza que yo apliqué para poder obtener el trabajo mecánico, ¿ya? El valor del trabajo mecánico, ¿ya? Cuando hablamos del trabajo también tenemos que hablar del trabajo con rozamiento, ¿ya? Porque también la fuerza de roce es importante, es una fuerza que siempre está presente, ¿ya? Que es contraria. Entonces, si ustedes observan esta figura que está aquí, ¿ya? En ella se representa un cuerpo que se está moviendo, deslizándose en un plano horizontal, y el movimiento es hacia la derecha, como lo indica el vector, ¿ya? Y observa que hacia la izquierda, este es el movimiento que indica el vector, es más cortito el movimiento, es la fuerza de el vector velocidad, es más cortito. Y observa que hacia la izquierda aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que es esta, la fuerza de roce. Ya recuerden que la superficie depende mucho de la superficie para tener en cuenta el
la fuerza de rozamiento, ¿ya? Porque hay superficies en las cuales nosotros podemos mover objetos de manera más fácil, como por ejemplo una cerámica. Pero en cambio, si yo quiero mover algo sobre arena, el rozamiento es mucho más, ¿ya? Por las características de la textura de esa superficie, ¿ya? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, la fuerza de roce es mayor. ¿Y cómo yo sé que es mayor? Por la longitud de la flecha. El vector me está indicando que es mayor, es más larga esta flecha, por lo tanto, la fuerza de roce es mayor que la fuerza que se está utilizando para mover este objeto. ¿Ya? Un trabajo positivo supone que el cuerpo aumenta su energía. En cambio, un trabajo que es negativo implica una disminución de la energía del cuerpo. ¿Ya? En este caso va a ser un valor negativo, porque aquí hay una fuerza de roce que se opone al movimiento, es decir, hay menor movimiento. Si esta flecha hubiese sido mayor, más larga que esta, ahí vamos a tener un trabajo positivo. Ya. Aquí, en este caso, es otro concepto que es importante también que ustedes lo conozcan y que se designa como impulso. ¿Ya? El impulso se define como la variación del movimiento debido al producto entre la fuerza y el tiempo en que actúa. ¿Ya? Y se designa con la letra I mayúscula. ¿Ya? Y la unidad de medida es el newton por segundo. La expresión matemática para obtener el impulso es impulso igual a fuerza por tiempo. ¿Ya? El impulso siempre está dado en el comienzo de un movimiento. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, echo a andar un vehículo, utilizo una llave para hacer contacto, ¿cierto? Y eso genera que ese auto se mueva. ¿Ya? Ese es el impulso que yo le estoy dando al vehículo para que se mueva, es la fuerza que se le está entregando, ¿ya? A través de un tiempo determinado. ¿Ya? Este otro concepto también que se llama cantidad de movimiento o momentum, ¿ya? Y este se define como el producto que se obtiene entre la masa de un cuerpo y su velocidad. Y se designa con la letra P minúscula. La expresión matemática para calcular el momentum es masa por velocidad. La unidad de medida es el kilogramo por masa partido por segundo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas son las bolitas, son bolitas de billar. ¿Ya? Las bolas colisionan unas con otras. ¿Ya? Cuando esta, por ejemplo, cuando esta bolita, ya que tiene una masa determinada, colisiona con esta porque va a una velocidad determinada. ¿Ya? Eso es lo que se mide, el momentum. ¿Ya? Es decir, la colisión, cuando se produce la colisión entre esta bola que genera el movimiento de esta otra. ¿Ya? Por eso que es importante saber la velocidad, ¿ya? Saber la masa, ¿cierto? De cada una de las bolitas y la velocidad en la cual se produce el movimiento o momentum, ¿ya? Por ejemplo, si se golpea levemente la bolita no va a salir tan disparada, ¿cierto? Va a ser menor el momentum. En cambio, cuando se golpea más fuerte, el golpe de esta bola es más fuerte, cuando llega acá, ya el momentum va a ser, o cantidad de movimiento, va a ser mayor, ¿ya? Ya. Eso entonces era lo relacionado con lo que tenía que ver con la energía y el trabajo mecánico.
Ya, ahora vamos a ver otra temática que nos interesa y que es diferencias de calor, temperatura, ¿ya? Y las escalas de temperatura que existen y que se utilizan. Ya, como podemos ver acá en la imagen, este perrito está muerto de calor, decimos, ¿cierto? Está muerto de calor. Miren, el pobrecito está ahí con la lengüeta afuera. Ya, generalmente uno tiende a confundir el concepto de calor y temperatura. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Que confunden el concepto de calor y temperatura? ¿Calor y temperatura es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? No, ¿Por qué? porque la temperatura se mide por grados Celsius. Ya, muy bien. Y el calor es... em, ay, se me fue la palabra, pero cuando uno tiene mucha energía, así mucho, o se Ya, mueve, o sea, se me ya. fue la palabra que iba a decir. Pero ¿Qué se entiende. energía? El calor es energía, ¿ya? Es Y es la energía producida por la vibración acelerada, como usted dice, cuando uno se mueve, ¿cierto? De las partículas, ¿ya? Y se manifiesta elevando la temperatura de un cuerpo, ¿ya? Ahora la temperatura es diferente porque en definitiva la temperatura es la medida del grado de calor o del movimiento de las partículas. Cuando las partículas están quietitas, ¿cierto? Eh, la temperatura va a ser menor. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura en mi refrigerador, la temperatura va a ser mucho menor, ¿cierto? En comparación a la temperatura ambiente y a la temperatura, qué sé yo, por ejemplo, cuando tengo una taza de café. Si yo quisiera medir la temperatura de una taza de café caliente, obviamente que sería mucho mayor. ¿Ya? Entonces, el calor se refiere a la energía, es un tipo de energía, ¿ya? Es una manifestación de la energía y este calor es producido por los cuerpos, ¿ya? Cuando se encuentran en movimiento, principalmente cuando las partículas se están moviendo, ¿ya? Y el calor nosotros lo podemos medir a través de la temperatura. Y la temperatura tiene escalas que nos permiten medir cuántos grados hay. Ya, por ejemplo, la más utilizada y la más común para nosotros es la escala en grados Celsius. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que el día, no sé, hubo una temperatura de 20 grados Celsius, que se registró en tal horario, ¿cierto? Si nosotros mirásemos el pronóstico del tiempo y nos fijásemos en las temperaturas. Hoy día hubo una temperatura de 32 grados Celsius. Hubo una mínima de 5 grados Celsius, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es una escala de temperatura que nos permite medir, ¿ya? La escala de temperatura de grados Celsius ya nos permite establecer que al 0 grados Celsius se produce la congelación, ¿ya? Y a los 100 grados Celsius tenemos el punto de ebullición, ¿ya? Y el punto de ebullición es donde los líquidos comienzan eh, pasan del estado líquido al estado gaseoso, que es cuando nosotros ponemos la tetera a hervir agüita, ¿cierto? Y empieza a salir el vaporcito de agua. Eso es porque esa agua ya alcanzó el punto de ebullición, que son los 100 grados Celsius. Pero existen otras escalas de temperatura también que se pueden utilizar. Y una de las que se utiliza mayormente en química y en física es la de grados Kelvin, que está acá, ¿ya? Grados Kelvin. Entonces, si ustedes se fijan, a los 0 grados Celsius en escala Kelvin equivalen a 273 grados Kelvin. Y los 100 grados Celsius equivalen a 373 grados Kelvin. Ya el Kelvin es una unidad de medida que mayormente se utiliza en química y en física. ¿Ya? Y también tenemos una tercera escala de temperatura que se utiliza en menor grado, pero
también hay países que la usan, ya que es el Fahrenheit. Ya a los 0 grados Celsius tenemos 32 grados Fahrenheit. Y a los 100 grados Celsius son equivalentes a 212 grados Fahrenheit. Para cada una de estas escalas hay fórmulas, ¿ya? Hay fórmulas matemáticas que permiten saber ya a cuántos Kelvin. Por ejemplo, si yo dijera, oye, 80 grados Celsius, ¿a cuántos Kelvin corresponde? ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer la conversión respectiva, ¿ya? Igual vamos a hacer ejercicios de eso, así que... ¿ya? Y bueno, y otra cosa importante también es que el aparato que permite medir la temperatura es el termómetro. Y ahí, dependiendo del uso que tenga ese termómetro, también va a ser el tipo de termómetro que se va a utilizar. Es distinto utilizar un termómetro casero, ¿cierto? Que utilizamos para saber si estamos afiebrados o no, a usar un termómetro de laboratorio. Ya la graduación es diferente, el material con el que está hecho también es diferente porque en laboratorio se miden temperaturas muy altas. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede utilizar cualquier tipo de termómetro. ¿Ya? Pero el instrumento en sí se llama termómetro. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video que nos va a hablar sobre la transferencia de calor y los tipos de transferencia de calor que existen, que son la conducción, la convección y la radiación. ¿Ya? Así que pongan atención al videíto para que puedan observar las diferencias que se producen entre cada uno de ellos. Vamos a esperar que pase el comercial. Si piensas quemar basura, no lo hagas y opta por otras alternativas al manejo de residuos o desechos. Si vas a usar herramientas que generen chispas o calor. La propagación o transferencia de calor puede ser de tres tipos: conducción, convección y radiación. La conducción es el típico medio de transferencia de calor en los cuerpos sólidos, donde al estar en contacto con una fuente de energía, las partículas del objeto sólido comienzan a vibrar y aumentar su temperatura, transmitiendo esa energía a las moléculas de su alrededor. La convección se presenta en fluidos, ya sea un gas o un líquido, en donde al calentarse el fluido se expande y disminuye su densidad, provocando que ascienda y el fluido con menor temperatura descienda por su mayor densidad. Y el fluido, al encontrarse en la superficie, su temperatura disminuirá y descenderá para que el fluido caliente ascienda y este ciclo se repite. Y por último, la radiación, en donde no se necesita estar en contacto e inclusive estar separados en un gran espacio vacío. Los cuerpos con mayor temperatura emiten radiaciones electromagnéticas que absorben los cuerpos con menor temperatura. En esta imagen podemos apreciar las tres formas de transferencia de calor, en donde tenemos una fuente de energía y la olla incrementa su temperatura hasta el mango por conducción. El agua en el interior de la olla eleva su temperatura mediante convección y a pesar de no tener contacto directo con la fuente de energía, podemos sentir el calor mediante la radiación que éste emite. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no... Ya. Entonces ahí teníamos los tres tipos o mecanismos en los cuales se puede producir la transferencia de calor, ¿cierto? La convección que se produce cuando toco objetos, ya principalmente metálicos, que son los más fáciles de conducir el calor, ¿cierto? Por ejemplo, si yo meto una cuchara a mi té, ya la cuchara se va a calentar, obviamente si el té está caliente, ya, o como mostraban ahí, que se tiende a calentar el mango de la olla cuando yo estoy cocinando. ¿Ya? También la convección, que es un fenómeno que se da en los fluidos, ¿ya? Y eso se produce porque las partículas de la superficie, ¿ya? Se van hacia abajo y las que estaban abajo suben hacia la superficie y de esa manera va dando una vuelta en círculo, el líquido va circulando el agüita va circulando de manera circular, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, eso va a permitir que todo el fluido, ya en un momento dado, tenga la misma cantidad de energía,
o calor. Y por último, la radiación, que es un tipo de transferencia de calor en el cual no es necesario estar tocando el cuerpo para poder sentirlo. Por ejemplo, si nosotros encendemos una estufa, ya, o si nos ponemos en una playa a tomar solcito, sentimos el calor, ya sentimos la radiación. Por lo tanto, esas son las tres formas o mecanismos por los cuales se puede transferir el calor, ¿ya? Y también hay otro concepto importante que tiene que ver con el calor, que es la dilatación térmica, ¿ya? Y la dilatación térmica se refiere a un aumento de la longitud, el área o volumen que sufre un objeto debido al aumento de calor, a un aumento de la temperatura. Ya se han fijado que a veces, bueno, los metales, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor se producirá un aumento en el movimiento de la vibración de estas moléculas. Ya eso hace que estos metales ya presenten un aumento en cuanto a su longitud, a su área o a su volumen. Ya tienden a hincharse un poquito más. Ya por eso es que se produce dilatación. Ya producto del aumento de calor, entonces los metales tienden a dilatarse un poco más. ¿Y qué efectos del calor en los cuerpos podemos ver? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se dilatan con el calor? El calor dilata los metales, ¿ya? El calor dilata el mercurio. Antiguamente, y quizá algunos de ustedes todavía mantengan termómetros de mercurio, ¿ya? Bueno, yo cuando chica tenía esos tipos de termómetros, después los prohibieron. ¿Ya? Pero el termómetro de mercurio, ¿cierto? Es un líquido, es una barrita ploma que uno puede observar en el termómetro y esa, cuando la persona está con temperatura, ¿cierto? Cuando tiene fiebre, la barrita empieza a moverse hacia arriba, ¿ya? Entonces eso me indica los grados de temperatura que tiene la persona. Mientras más fiebre tiene, ¿cierto? Más calor hay, por lo tanto, mayor es la dilatación. ¿Ya? Y el calor, también puede haber dilatación en los gases, como se puede observar acá, ¿cierto? El calor dilata el aire que está dentro de esta lata y le hace pegar saltitos para salir. Es decir, si yo acercara, por ejemplo, un encendedor a una lata, como lo que se está viendo ahí, ya ustedes verían que esta lata tiende a moverse un poquitito. ¿Por qué? Porque el, el aire que está contenido dentro, recuerden que esto también tiene gas, tiene dióxido de carbono, ya hace entonces que se produzca un movimiento en la lata, ¿ya? Entonces, esas son formas de dilatación que se producen, ¿ya? Por ejemplo, los rieles de los trenes, también se produce ese fenómeno de la dilatación térmica en verano, cuando aumenta el calor, ¿ya? Ahí teníamos. Y tenemos dos preguntas de cierre también. Pero antes de pasar a esas preguntas de cierre, vamos a ver la lista. ¿Ya? Vamos a ver la lista. Así que no se estén retirando, por favor, para poder ver la lista del curso. Y después de eso vamos a ver las preguntas de cierre. Y la próxima semana, recuerden que vamos a trabajar harto el tema de los ejercicios. ¿Ya? Así que es importante que igual puedan asistir. ¿Ya? Mm, mm, mm. Hoy día vinieron menos, se me está desinflando el curso. Ahí la Winda tiene que dar su tirón de oreja en el chat, ¿ya? Tienen que venir a las clases porque estas son las últimas clases que ya vamos a tener antes de sus evaluaciones, así que es importante que puedan asistir. Ya, Gabriela Acuña, creo que no estaba. Fernanda Acuña, Américo Aguilar, Giovanna Aliaga, Abner. ¿Qué pasó con el Abner que no vino más? Jocelyn Álvarez,
Isabel Aranguis, Susana Araya, Jenny Araya, Caroline Astete, Lourdes Avellaneda, nunca vino la Lourdes, Mauricio Ayala, estaba, Yasna Jaque, Leodán, Juan Cáceres, Pía Cáceres, Andrea Calfueque, Belén Castro, Elicia Contreras, María Jesús Pabró. Ella creo que nunca vino. Juana Fernández, Estrella García. Yo vi a la Presente. Estrella. Sí. Marina Gautier. Janet Godoy. Constanza Gómez. Daniela Gómez. Christopher. Presente, Guille. profe. Christopher Guiñez, presente. Sí. Cristian Hidalgo. Juana Jara. Claudia Jiménez. José León. Esperanza López. Teresa López. Mabel Manríquez. Yo vi a la Mabel también. Presente, profe. Sí. Génesis Marimán. Luisa. También la vi. Presente, profe. Camila Paz Molina. Osvaldo Munita. Janet Navarrete. Yesenia Navarro. Francisco Orellana. Natalia Orellana. Jacqueline Palma. Presente. Camila Pardo. Lisette Ramírez. Presente, profesora. Dayana Requena. Katian Rivera. Marcela Riveros. Francis Ruiz. Roxana Ruz. Carmen Sagredo. Eric Saldías. Priscila Sola. Janet Sotelo. Claudio Soto. Winda. También estaba la Winda. Sí, por acá estoy. Anet. También estaba la Anet. Llegó, ¿cierto? Sí, profe, aquí estoy. Daniel Vázquez también llegó. José Vergara. Presente, profesora Daniel Vázquez. Ya, y parece que ahí estamos nomás. Ahí estamos. Ya, veamos las dos preguntas de cierre para que se vayan a descansar, ¿ya? A ver las dos preguntitas de cierre que tenemos. Ahí. Decía, la suma entre energía cinética potencial se le llama mecánica, trabajo realizado por una fuerza conservativa, energía total o trabajo neto. ¿Cómo se le llama? Energía mecánica. Correcto, energía mecánica. Mecánica. Ya, la siguiente. Observa la imagen. ¿Qué tipo de transferencia de calor está graficando? Fíjense bien, la tetera, pero miren lo que está mostrando en el interior. El agua fría desciende y el agua caliente asciende. ¿Ya? Esa es la información que nos dan. En base a eso tenemos que responder. ¿Cuánto? Radiación. No. Convención. Convección. Convección. Convección, sí. Ya, muy bien. Convección.
Yo tuve la duda también con radiación porque no veía si la llama estaba tocando la tetera o no. Pero es que mire, Sí, sí. fíjese, No, yo fíjese la información que se le da acá, Sí. ¿ya? Tiene que Sí, a fijarse en simple eso, vista, ¿Estaba bien, específicamente. profe? Sí. a simple vista creí que era radiación, pero después me fijé bien y sí era convección. Convección. Tienen que fijarse bien en la Estaba información bien que la se le respuesta, está profe. preguntando, ¿ya? Porque si le hubiesen dicho usted cuáles son las transferencias de calor, efectivamente ustedes podrían haber dicho, ah, no, ahí Hay dos. puede haber radiación, puede haber convección y puede haber conducción, las tres. Sí, claro. Pero como se me está indicando esta información, específicamente me están preguntando en función de lo que pasa en el interior de la tetera. ¿Ya? Una Por eso convección. que hay que leer bien primero la pregunta y ver la información que nos entrega. ¿Ya? Eso sería, alumnos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Buenas noches, Bien. profesora. Chao, chao. Buenas Hasta noches. luego, profesora, cuídese. Cuídense ustedes también. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Igual. Chao, profe. Chao. Hasta la próxima Chao, semana. profesora. Buenas Chao, noches. profe, se cuida. Buenas noches.